Bienvenidos a un nuevo encuentro de introducción a la fluidodinámica de procesos. Este material está asociado al sitio en Google Sites. En la dirección sites.google.com/view/fluidodinámica de procesos, separado por guiones. El editor de los contenidos presentados es el profesor José Ángel Sorrentino. El tema que veremos en esta oportunidad es flujo en tuberías. Y en particular se introducirá el concepto de fricción en tramos rectos de tubería. Transportar fluidos, sean gases o líquidos, o incluso sólidos fluidizados, es práctica común en la industria de procesos. Las conducciones que los conducen son típicamente de sección circular, llamados tuberías, y en algunas aplicaciones pueden ser de sección rectangular y son llamados ductos. En dichas tuberías hay tramos rectos y también componentes de cambio de diámetro o de dirección, así como válvulas y medidores, que englobaremos bajo la denominación de accesorios. Vamos a concentrarnos en las pérdidas de energía, o de presión, en estos tramos rectos de tubería y en otra presentación nos ocuparemos de las pérdidas en accesorios. Tomemos como base un tramo de tubería recto sin cambio de diámetro, de modo que tanto el flujo como la velocidad puedan ser considerados constantes. Como siempre, hagamos una representación esquemática del problema. Identifiquemos con la etiqueta 1 al punto aguas arriba y con la etiqueta 2 el punto aguas abajo. Cada punto tiene una presión, una cota o elevación, un diámetro y una velocidad que lo caracteriza, dado que el tramo tiene una sola entrada y una sola salida, y además el diámetro es constante. El balance de masa conduce a que, en el tramo que denominaremos genéricamente I, la velocidad es única, denotada con V sub I, con diámetro de sub I. Este problema ha sido históricamente estudiado. Hagen reportó en 1839 que pueden haber dos regímenes de flujo en tuberías. Midió la caída de presión para flujo en tuberías largas de bronce y obtuvo una expresión para la dependencia con la velocidad allá. Identificó que para caudales bajos la pérdida de presión, o caída de presión, era proporcional al caudal o la velocidad, mientras que a caudales más altos, la proporcionalidad era con la velocidad a la potencia 1.75. En una experimentación pionera en visualización del flujo, Osborne Reynolds estudió las condiciones para las cuales el flujo deja de ser ordenado y en láminas para tener remolinos y turbulencia, y se inyecta un colorante que difunde a poco en el líquido. A bajos caudales la traza del colorante es una línea paralela a la tubería. A altos caudales la traza del colorante es caótica y difusa ocupando toda la tubería. Reynolds demostró que el cambio no es con el caudal sino con un determinado valor de un cierto agrupamiento de variables. La combinación de estos hallazgos con las observaciones de Hagen, permite establecer los valores de la transición como función de este grupo adimensional de variables, que se denomina número de Reynolds en su honor. Como la mayoría de los grupos adimensionales usados en ingeniería química, el número de Reynolds es el cociente entre dos efectos. A bajos R, dominan las fuerzas viscosas. A altos R, dominan las fuerzas de inercia. Al incrementar el flujo en una tubería, el régimen de flujo pasa de laminar a turbulento. Reynolds también desarrolló el análisis de estas fluctuaciones y su relación con los valores promedios. De hecho, la intensidad de la turbulencia está asociada a la desviación estándar de estas fluctuaciones. Desde un punto de vista macroscópico, tanto en flujo laminar como turbulento, la velocidad en el centro de la tubería es máxima y en la pared es cero, lo que se conoce como la condición de no deslizamiento. Ha sido demostrado que el perfil de velocidades en régimen laminar es un paraboloide, mientras que en flujo turbulento es más plano o achatado, siendo la llamada aproximación de la potencia un séptimo bastante razonable. Vamos a plantear el problema de la estimación de las pérdidas de energía por fricción en un tramo recto de tubería de una sola entrada y una sola salida, lo que implique un único caudal circulando. No impongamos la limitación de que la tubería sea horizontal, es decir delta z es distinto de cero, y permitamos que la distancia recta entre los puntos 1 y 2, L, sea distinta a dicho delta z. Los diámetros son iguales y por tanto las velocidades son las mismas. Imaginemos que la diferencia de presión entre los puntos 1 y 2 se mide por algún dispositivo, aquí representado por un manómetro en U. La energía específica total en cada punto es la suma de la energía asociada a la presión, de la energía asociada a la elevación y la energía asociada a la velocidad. Dicho contenido energético puede visualizarse también como altura de fluido o cabezal, cabezal de presión, cabezal de elevación y cabezal de velocidad. Dado que la velocidad es única en este tramo, el cabezal total en cada punto es simplemente la suma del cabezal de presión más el cabezal de elevación. Pero dicha suma es conocida como cabezal hidrostático o carga hidrostática, que simbolizaremos con la letra griega psi. Por lo tanto, el cambio de energía entre los puntos 1 y 2,
en altura de fluido equivale al delta de carga hidrostática, delta psi. Un balance de energía mecánica en este tramo conduce a que esta pérdida de energía equivale a la pérdida de energía por fricción, que denominaremos HF. Esta ecuación permite hacer mediciones de pérdida de presión, incluso si la elevación cambia, y convertirlas en pérdida de carga hidrostática para obtener las pérdidas por fricción. El reto fue durante mucho tiempo cómo correlacionar los datos obtenidos con las condiciones usadas para obtener un modelo de estimación de las pérdidas por fricción. Una forma de reducir los datos obtenidos y permitir una correlación más simple fue adimensionalizar la pérdida de presión. Se escoge una variable que tenga las mismas dimensiones, y se ha usado una asociada a la energía cinética, es decir al cuadrado de la velocidad media. Una aproximación a este concepto define de manera genérica el factor de fricción como el cociente entre la fuerza de fricción dividida entre el área sobre la que actúa y la presión inercial asociada a la energía cinética. Como las pérdidas de presión se expresan como la diferencia de carga hidrostática entre la entrada y la salida del tubo, pueden convertirse en la fuerza de fricción multiplicando por el área de flujo. En una tubería cilíndrica, el área de flujo es el área del círculo, mientras que el área de fricción es la cara lateral del cilindro. Esto resulta en un factor de fricción definido como el cabezal de pérdidas por fricción por la razón L sobre D dividido entre 4 veces el cabezal de velocidad. El factor de fricción así obtenido es conocido como el factor de fricción de Fanding, F sub F. De modo independiente, Darcy y otros investigadores analizaron el problema usando análisis dimensional y el teorema pi de Buckingham, y el número dimensional obtenido es conocido como el factor de fricción de Darcy, F sub D. La ecuación que correlaciona la caída de presión en cualquiera de sus formas, presión, energía específica o cabezal, se denomina la ecuación de Darcy-Weisbach y es la piedra angular del cálculo de las pérdidas por fricción. En otra presentación de esta serie abordaremos en detalle cómo se ha correlacionado este factor de fricción. Gracias por conectarte. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Y si te ha gustado, te agradecería que lo manifestaras indicando que te gusta. Espero que pronto volvamos a conectarnos. Hemos llegado al final de esta presentación. En nombre del profesor Sorrentino, les agradecemos haberse conectado a esta herramienta de conocimiento. Esperamos coincidir pronto en otro segmento de Introducción a la Fluidodinámica de Procesos. No olvide que este material está asociado al sitio en Google Sites, sites.google.com/view/fluidodinámica de procesos, separado por guiones. Allí podrán establecer un orden sugerido para los distintos videos disponibles y otros materiales. Para cualquier consulta personalizada no dude en escribir a prof.joseangel.sorrentino@gmail.com.